En los años 80, el ajedrez en el Perú era un terreno profundamente ocupado por hombres. Exploremos los desafíos y dificultades que enfrentaron las mujeres de la época en un terreno ajedrecístico marcado profundamente por la masculinidad. Cuando obtuvo la mayoría de edad, comenzó a jugar torneos mixtos. Sin embargo, algunas personas no se sentían a gusto jugando contra una mujer. ¿Cómo era esa experiencia? Era un poco frustrante, ya que muchas veces, incluso en alguna oportunidad, uno de los chicos que jugaba el ascenso en la federación misma, en el Estadio Nacional, me lanzó el tablero, ¿no? en la cara, ¿no? O sea, levanté el tablero y me lo lanzó porque no quiso jugar, se negó totalmente y el árbitro le anuló la partida, lo descalificó. Ya en los años 90, en Plaza Francia le comentaron de que había otra deportista que jugaba muy fuerte. ¿Nos puede contar sobre esa historia? Sí, cómo no. Bueno, lo que pasa es que yo iba a jugar, a pasear allá a Plaza Francia, y para que me decían mucho de que había una niña, otra chica, ¿no? Ya no niña, una chica, una señorita, que en el norte jugaba muy fuerte. Y siempre me decían, sé que te va a con Karen. Ella también juega con hombres. Así me quedaba asombrada porque yo no sabía de otra persona que juegue, ¿no? Entonces por ahí que siempre me quedó esa curiosidad, pero nunca pudimos jugar partidas así en Blitz, nunca se dio de Blitz ya. Y me quedé siempre con ese espíritu. Los años 90 marcaron un hito en la historia del ajedrez femenino con la aparición de dos talentosas jóvenes. La primera se convertiría nada menos que en la primera maestro internacional de ajedrez, mientras que la segunda se abriría camino a la Copa del Mundo ganando nada menos que un zonal. A través de sus historias descubriremos cómo estas mujeres desafiaron las expectativas y se hicieron camino en un mundo ajedrecístico, como ya hemos dicho, dominado por hombres. Coméntenos por favor, cuando usted inició en el ajedrez no había referentes de mujeres en el Perú, no había alguien con quien referenciarse. ¿Cómo se animó usted a jugar ajedrez? Yo más que todo era por mis hermanos, ellos fueron los que me enseñaron. Mi hermano Ricardo, me acuerdo, que él estaba jugando una partida de ajedrez y me sentó en sus piernas y hice una jugada decisiva. Entonces, pero ya yo siempre iba, cada vez que ellos se ponían a jugar yo iba. Entonces de repente cuando él me sentó yo hice la jugada y mi hermano se sorprendió porque era una jugada muy difícil. Entonces él dijo, o sea, yo no te he enseñado y cómo sabes tú. Y desde ahí empezaron a enseñarme. Yo empecé a jugar ajedrez a los 6, mi mamá me enseñó a mover las piezas. Normalmente los familiares varones son los que enseñan a jugar a las personas, pero en mi caso fue mi mamá. Yo recuerdo que yo no recuerdo, sino fueron mis hermanos los que me comentaron que a los 8 años, si no mal recuerdo, que ya vieron que yo había ganado y tenía condiciones, y entonces a mi madre le fueron a decir, bueno, su hija tiene que ir a un mundial. Entonces mi madre se quedó así, o sea, ¿cómo va a ir a un mundial o sea, porque a veces salíamos a escondidas de mi mamá, o sea, íbamos a jugar campeonatos a escondidas de mi mamá no sabía. O sea, ellos decían que me llevaban al parque y nosotros estábamos en Chiclayo jugando ajedrez, o sea, imagínate. Cuando le dijeron eso a mi madre dijo, o sea, no puede ser porque mi hija no juega, o sea, no, o sea, ¿cómo va a clasificar a un mundial si no juega? Pero mis hermanos ya sabían, pero mi madre decía, no, es muy pequeña, ¿cómo va a ir sola y tal? Mayormente yo en la época donde yo jugaba no había apoyo por el mismo hecho de que solo era la única mujer, ¿entiendes? O sea, y entonces decía, o sea, prácticamente se veía que el ajedrez era de hombres. Sin embargo, a los 6 todavía no me llamaba mucho la atención. Es a los 8 cuando yo entro a vacaciones útiles en la escuela en donde yo estaba. Tengo la suerte de que el entrenador es el maestro internacional Mario Belli. Allí como que ya me empieza a interesar más porque hay un aspecto competitivo, soy una de las jugadoras más chicas, veo a las jugadoras de otras edades que están practicando y muchas veces me ganan y pues a mí me da ganas de seguir aprendiendo para poder ganarles. En ese momento yo sé que mi entrenador pues es una persona muy fuerte, pero es un poco después que ya como que me doy cuenta que wow, Mario Belli es una figura muy importante para el ajedrez peruano. Veo que sale su nombre en el periódico. No recuerdo exactamente, pero era como una noticia, un anuncio de que iba a participar en una competencia internacional. Entonces, lo que yo recuerdo es que al ver esto, yo le digo a mi mamá, yo quiero ser como Mario, yo quiero ser maestra internacional, quiero participar en competencias internacionales y representar al Perú. Muy interesante porque de la manera en que se dieron las cosas después, hice todas esas 3 cosas. Creo que tuve un muy buen ejemplo a seguir muy temprano en mi carrera.
En los 90, en el 95, usted me comentaba que había muy pocas mujeres con las cuales podía competir o participar. Ya en el año 2000, 2005, se dio una gran transformación. Usted que vio todo este proceso como parte de él, ¿a qué cree que se debe este gran impulso que tuvo el ajedrez femenino en los últimos 20, 25 años? A ver, es que yo pienso que fue a raíz de que cuando ya empecé a ganar me acuerdo que cuando me mandaron justo cuando clasifiqué a un Panamericano, fui en la categoría de femenino, entonces, pero tenía que clasificar en la categoría masculina en mi país, ¿no? Fue a raíz de eso que fue campeona panamericana, entonces creo que fui el boom, porque yo ahí obtuve el título de maestra internacional, que fue el campeonato panamericano que jugué yo sub-20 y lo gané con 17 años, tenía 16 por ahí creo que, si no me recuerdo, fue en Santiago de Chile. Entonces, a raíz de eso, creo que fue ahí donde obtuve mi título de maestra internacional y empezaron a salir más mujeres, ¿no? Que fui la primera mujer en obtener este título en el Perú, ¿entiendes? Luego ya ahí empezó a salir, me acuerdo, Luciana Morales, y luego, bueno, Miriam Calle también estaba ahí, que después empezamos a jugar los Panamericanos, nos empezaron ya a mandar a raíz de esto. Ok, maestro. El 2003 fue un año muy importante para tu carrera. Logras el título de maestro internacional y además logras ganar el zonal. ¿Cómo fue tu experiencia en este zonal? Sí, el 2003 fue un año muy significativo para mí. En lo personal había perdido a mi abuelito, con el cual yo me había criado, y fue una época muy dura. Y bueno, en ese año también sucedieron varios triunfos ajedrecísticos para mí. En primer lugar, gané el Campeonato Panamericano Sub-20 femenino que se hizo en Brasil, y más adelante en el año gané el Campeonato Zonal. El Campeonato Zonal 2.4, me parece, comprende a los países de Brasil, Bolivia y Perú, o al menos en aquella época era así. Y hasta ese momento no había ganado alguien de Perú. Entonces las favoritas eran las maestras internacionales de Brasil, y también en esta competencia había una participante de Bolivia. Tuve un buen torneo y gané el torneo con 2 rondas de, ¿cómo se dice?, de adelanto. Y lo bonito fue que el primer lugar de este torneo me daba automáticamente no solamente el título de maestro internacional, sino también el cupo para representar a Perú en la Copa del Mundo, que se hizo al año siguiente, el 2004, en Elista, en Kalmykia. Y en ese torneo participaron 64 jugadoras. Fue una experiencia muy interesante para mí. Es como hasta ahora, ¿no? Un torneo de eliminatorias. Entonces a mí en la primera ronda me tocó jugar un match de ida y vuelta contra Katerina Lagno, que como ya sabemos hoy en día es una de las jugadoras más fuertes del mundo. Ella ahora representa a Rusia, en aquella época ella representaba a Ucrania. Y en ese torneo pues también creo que lo gana al final Antoaneta Stefanova, o sea, también una de las jugadoras más fuertes de la historia. Pero la experiencia que me dejó fue muy, muy simpática. Recuerdo que jugué una partida contra la antigua campeona mundial, contra la gran Nona Gaprindashvili. Ella es una jugadora que ahora está en sus 80s, es una octogenaria, pero siempre ha sido una gladiadora del tablero y siempre le ha encantado jugar partidas rápidas, jugar blitz, así que en este torneo en Elista ella aprovechó y jugó un torneo blitz, el cual yo también jugué, porque pues ya había acabado el torneo para mí. Y también jugaron otras personas, pero sí me tocó enfrentarme con ella y se me hizo bonita experiencia en aquel momento. Si miramos hacia atrás en la historia del ajedrez, encontramos que todos los campeones del mundo y retadores al mismo título han sido varones. Esto nos lleva a cuestionarnos, ¿es el ajedrez realmente un juego solo para varones? No estoy de acuerdo. Falacias. Yo creo que eso no es cierto. Falso, totalmente falso. Realmente creo que todos teníamos la capacidad para aprender a hacer lo que queramos. De repente no tenemos las mismas condiciones, tanto mujer o varón, pero creo que si uno fija la meta se puede, y creo que hay muchas mujeres que les la mujer. Yo pienso que las mujeres tenemos la misma capacidad que todos los hombres para poder practicar el deporte del ajedrez.
Yo creo que el ajedrez es un juego que no discrimina en ningún tipo de sexo, género o religión. Bueno, está abierto para todo el público, todo el mundo puede aprender a jugar ajedrez, todo el mundo puede razonar mediante la lógica del ajedrez, indistintamente de su sexo. Creo que si más mujeres se hubiesen dedicado al ajedrez, si hubiesen conocido de este deporte, quizás hubiésemos tenido en la categoría de varones. El ajedrez femenino le falta, creo que evolucionar bastante, porque tenemos pocos años en ese deporte. Bueno, bastante alegría, digamos, porque se apertura una nueva categoría para solamente chicas. Esto se debe, pues, a la masificación del ajedrez femenino en la región, ¿no? Porque los torneos regionales abarca desde Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, ¿no? El torneo regional norte. No solamente en Trujillo se incrementó pues el nivel de las chicas jugando ajedrez, sino que también en las otras regiones, ¿no? Y más o menos en torneos, en cantidad, en los torneos regionales habremos sido pues unas de repente 12, 13 chicas, que luego progresivamente en el tiempo ya fue aumentando. Sí, es el nacional que yo recuerdo, creo que con mucho interés, porque hay un cambio radical, como bien mencionas. Antes se jugaban los nacionales mixtos y se premiaba la mejor dama. Y luego apareció el nacional femenino, ¿no? O sea, se separaron varones y mujeres. Cuando yo jugué ese nacional femenino, recuerdo que ya éramos más chicas, éramos tal vez unas 15 aproximadamente. Recuerdo que las categorías también, como la 18 y la 14, también tenían una cantidad de 15 chicas. Mi experiencia jugando este nacional fue sentí un poquito de confianza, porque ya venía de jugar los campeonatos mixtos y la costumbre era que siempre me terminaba chocando con muchos jugadores fuertes, unos 4 o 5 claves. Pero luego cuando cuando se separa la categoría en el nacional femenino, había una o mucho 2 jugadoras menos de las que yo ya tenía conocimiento de que iban a ser partidas muy lindas. Eso hizo que yo también me sintiera un poco más confiada después de haber jugado con ellas, o bajar un poco la guardia, ¿no? Más tranquila, ¿no? Y no me agradó tanto realmente esa sensación. O sea, después, conforme fueron pasando los años, sentía que tenía que volver a exigirme nuevamente como me exigía antes. Y por eso es que para mi último nacional que jugué juvenil, sí, realizó el IPD, se llamaba la Copa IPD, me metí en la categoría absoluta. Y logré campeonar, justamente en mi nacional sub-18. Entonces fue una sensación nuevamente de que así tienen que ser los torneos realmente, de que siempre debemos tratar de hacer que la categoría cada vez sea más fuerte. Y creo que uniendo las dos, porque hay mujeres que juegan muy bien, varones que juegan muy bien, si son en los dos vamos a tener mayor competitividad. Lo que sí me agradó de todas maneras del torneo es que al ver tantas chicas dije, bueno, el nivel en las mujeres quizás vaya a subir, ¿no? Esa es mi percepción, ¿no? Más chicas, más competencia en el nivel femenino, más jugadoras fuertes probablemente, pero luego conforme pasaron los años pues sentí que todo lo contrario, ¿no? Que nos íbamos confiando cada vez más, y estar en la otra categoría nos exigía una mayor responsabilidad, ¿no? y mayor preparación también. En el 2011 se dio un gran hito para el ajedrez nacional femenino. Usted, maestra, logró la medalla de plata en el Mundial Escolar. Cuéntenos un poco acerca de esa experiencia. Yo recuerdo que era la primera vez que iba a un mundial escolar. Había ido a un mundial juvenil antes. Era todo muy diferente, incluso más que los panamericanos, porque en el extranjero podría haber un montón de niñas. Para mí era un montón, viniendo de un nacional que en las justas éramos creo que 10, pero un mundial era totalmente diferente. Era ver chicas de Europa, de Asia, con elos muy altos, con una gran experiencia, con una gran historia. Y era una lista no de 30, no de 40, no de 50, no de 100, sino era de 200. Y éramos niñas, entonces no era como que estaba combinado, no era la suma de nada, sino que éramos un montón. Y era genial. O sea, también ahí te dabas cuenta que parece que en Europa y en Asia ya estaban con otro chip, otra mentalidad, de que el ajedrez también las chicas podían jugar, podían buscar una carrera en ellos. Entonces se sentía así, como que ya, aquí estoy y sí se puede, y hay una élite de femenino y puedo aspirar a más y hay que esforzarse para eso. Y fue una gran experiencia, ¿no? Recuerdo que a mí no me decían nada, la falta de comunicación allí la consideraron que era buena, porque
La idea es que yo entre a jugar tranquila, entre a jugar y divertirme, por supuesto. Y no me decían nada que la niña era campeona de, no sé, por ejemplo, de Rusia, de su país o de Europa. Pero te das cuenta como que, ok, también puedo, también Perú puede, también más chicas de Sudamérica, ¿por qué no? Y somos un país quizá que no estamos muy desarrollados en el ajedrez femenino, pero sí tenemos la capacidad de hacer y con los pocos recursos que teníamos. El año 2022, en Panamá, representando a Perú, lograste el primer lugar en el Campeonato Mundial Juvenil, menores de 15 años. ¿Cómo se siente alcanzar una meta deportiva después de tanto esfuerzo? Primero, antes de la partida, estaba un poco nerviosa, ya que ya estaba casi nada de ser campeona mundial. Y para mí era uno de mis metas y un logro muy importante para mi carrera ajedrecística. Y estaba un poco nerviosa, mi papá me ayudó un poco en ese tema, ya que mi entrenador, maestro Juan Aguilar, también me aconsejó en la última partida jugar más los nervios y que juegue la partida como si fuera una partida más y que no esté tanto pensando en si voy a ganar, si no gano. Cuando al final vimos los resultados, vimos con mi papá que quedé primera, estábamos muy contentos, muy felices, ya que después de tanto sacrificio, tanto esfuerzo, pudimos lograr un objetivo más. Pues me sentí muy emocionada, ya que primero que era mi primer mundial y primera vez que campeonaba en un torneo tan importante, y estaba muy contenta hasta ahora, que ese título nunca se va a olvidar. El 8 de marzo del 2023, hace poco, se estrenó el primer curso de un peruano o peruana en Chess-Able, tu curso, maestra, sobre las campeonas del mundo. Coméntanos por favor un poco acerca de este curso. El 8 de marzo del 2023 lanzamos en inglés el curso Queens of the Chessboard, las historias de Vera Menchik, Lyudmila Rudenko, Elizaveta Bikova, Olga Rutsova y Nona Gaprindashvili. Ellas fueron las 5 primeras campeonas mundiales de la historia y, a diferencia de sus contrapartes masculinos, no son tan conocidas, lo cual es una pena porque realmente tienen un juego que puede ser muy instructivo para la mayoría de ajedrecistas. Las historias de ellas y también el análisis de sus partidas ha sido la base para este curso. Es un curso que te comentaba, del cual estoy muy orgullosa porque me tomó muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, y creo que se va a notar porque se realizó no solamente en inglés, sino que también se ha publicado en español, entonces ya está disponible en ambos idiomas. Me gusta porque es un tributo realmente a las pioneras del ajedrez femenino en el mundo. Es tratar de darles más visibilidad. Hicieron historia, ¿verdad? Ahora conocemos a Kosteniuk, conocemos a Stefanova, a las extraordinarias representantes del ajedrez que juegan de China, ¿no? Hou Yifan, Yu Wenjun y muchas otras, pero sus predecesoras fueron estas damas de principios del siglo, que sería el siglo XX, ¿verdad? El ajedrez femenino en el Perú ha recorrido un largo camino desde los días en que las mujeres eran poco comunes en el tablero. Hoy hemos ganado campeonatos mundiales en categorías de menores y muchos otros títulos a nivel femenino. Este video es un recordatorio de resiliencia y de inspiración para las mujeres de las nuevas generaciones a seguir sus sueños y a no rendirse pese a los obstáculos que puedan ocurrir en el camino. Coméntanos un poco, ¿cómo fue la experiencia de conocer a Mitzi? Bueno, me parece que realmente nos conocimos varios años antes, cuando ella era bastante pequeña, y hemos competido. Pero yo recuerdo haber tenido recién una conversación directa con ella cuando viajamos me parece a un Panamericano en Brasil. Se esperaba al costado de mi habitación, yo me estaba esperando con la maestra Frida Aurora Félix, y ahí se estaba esperando ella. La invitamos a pasar tiempo con nosotras porque vimos que estaba sola, era pequeña, estaba con su mamá y a veces se aburría, entonces dijimos, pasa. Y allí nos hicimos muy cercanas realmente. Luego de esto la vi campeonando este Panamericano en su categoría y nos agradó bastante porque fue allí que dije, me parece que el ajedrez femenino, al menos el ajedrez juvenil, que yo sentía que ya había quizás retrocedido un poco, volvía a tener esperanza con esta categoría, sub 8, nueva sub 8. Luego
Ya pasan unos años más, me acuerdo que ya como nos habíamos hecho muy amigas, yo le regalé una muñeca. Me acuerdo que era como patilarga, así, o sea, sus pies eran bien largos, y ella le puso de nombre Anne. Esta anécdota se la he contado a varias personas de mi entorno, ahora la voy a hacer famosa. Me acuerdo que cuando yo ingresé a la habitación que compartíamos en ese torneo, en el Panamericano Sub-20, encontré a la maestra atando a Anne de pies y manos en la cama. Y yo abrí la puerta y que la vi así y me sorprendí. Entonces agarré y cerré la puerta y me fui, uy, porque dije, algo bueno no está pasando, ¿no? Luego ya me explicó que a ella le encanta ver juegos macabros. Esta parte no va a salir. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. También te dejamos nuestros medios si deseas contribuir con esta iniciativa. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos veremos en el siguiente video.